Ahora vamos a hablar de algo central en la teoría de Freud sobre la angustia, que es el núcleo genuino del peligro y cómo esto se conecta con la angustia de castración y las pulsiones. Así que si alguna vez te preguntaste qué hay detrás de la angustia sobre Freud, qué la dispara y por qué a veces sentimos tanto descontrol frente a esas situaciones, vamos a tratar de desglosarlo. Freud introduce el concepto del núcleo genuino del peligro en su tercera versión de la teoría de la angustia. Básicamente lo que Freud dice es que el verdadero peligro, lo más profundo que genera angustia en el ser humano, no es una amenaza externa en sí misma, sino algo mucho más básico y primario, la sensación de desvalimiento. Cuando somos niños dependemos completamente de los adultos para nuestra supervivencia. Si esa protección falla, nos quedamos desprotegidos, sin herramientas para defendernos. Esa experiencia de desvalimiento infantil es lo que queda inscrito en nuestra psique como el núcleo genuino del peligro. Freud describe cómo esa experiencia infantil no desaparece, sino que se reactiva cuando enfrentamos situaciones que nos hacen sentir vulnerables o indefensos. Es ahí donde aparece lo que Freud llama la angustia señal. La angustia no es simplemente una reacción automática ante un peligro real, sino que el yo la utiliza como una señal de alarma. ¿Para qué? Para protegernos, anticipándonos a ese peligro primario de volver a sentirnos desvalidos. Pero no todo termina ahí. Freud también conecta esta teoría con las pulsiones y acá se pone interesante. Las pulsiones insectuosas y edípicas que se activan durante el complejo de Edipo, esos deseos sexuales hacia los padres, las emociones eróticas y hostiles, no son un peligro en sí mismas. El verdadero problema es que si cedemos a esas pulsiones, enfrentamos una amenaza externa real, que sería la castración. La angustia de castración surge cuando el niño percibe que sus deseos incestuosos pueden llevarlo a un castigo. El miedo no es simplemente a la castración física, sino a perder algo simbólicamente vital, como el poder o la identidad. Freud dice que esta angustia de castración es clave en la formación del superyo y nuestras defensas psíquicas. De hecho, es a través de la angustia de castración que el niño internaliza las normas sociales y reprime sus deseos incestuosos. Ahora, ¿cómo se relaciona el núcleo genuino del peligro y la angustia de castración? Básicamente, Freud explica que el miedo a la castración es una forma de reactivación de ese desvalimiento infantil. La amenaza de castración nos devuelve a esa experiencia de pérdida de control, de sentirnos vulnerables e impotentes frente a un castigo que no podemos evitar. Entonces, tanto la angustia señal por desvalimiento como la angustia de castración comparten ese miedo profundo a la pérdida y a la impotencia. Y acá entra otro concepto clave, la perturbación económica. Freud plantea que cuando estas pulsiones incestuosas rompen en el psiquismo, generan una sobrecarga de energía que el aparato psíquico no puede gestionar. Es lo que Freud llama una perturbación económica. Es el sistema psíquico que se ve desbordado por estas fuerzas que no puede tramitar adecuadamente lo que nos deja en un estado de desvalimiento psíquico. Y es en ese momento que aparece la angustia como un intento de regular esa energía y evitar el peligro de castración o de desvalimiento, de desprotección. Entonces, el núcleo genuino del peligro es la sensación de desvalimiento que experimentamos en la infancia. Esa vulnerabilidad absoluta que sentimos cuando dependemos de los demás. Esta sensación queda marcada en nuestra psique y se reactiva cada vez que enfrentamos una situación que amenaza con dejarnos indefensos, como cuando las pulsiones incestuosas chocan con la prohibición y la amenaza de castración. Y cuando el sistema psíquico se ve desbordado por estas pulsiones, experimentamos angustia como una forma de alerta ante esa sobrecarga y la amenaza de una pérdida simbólica.